polvillo, y eso puede afectar directamente a los pulmones. Entonces, eso en el caso industrial. Para nuestro caso o nuestro propósito del día de hoy es identificar las que sean de origen biomecánico. Llamamos biomecánico aquellas actividades que nuestro organismo o nuestro músculo esquelético puedan originar, como son síndrome del túnel del carpo, pueden ser una escoliosis, pueden ser hernias discales, estas que también sean de origen laboral. Por posiciones inadecuadas o posturas más bien inadecuadas, por movimientos inadecuados, digamos que estar todo el día sentados, movimientos repetitivos, pueden afectar nuestro cuerpo, pueden afectar el cuerpo humano, pues básicamente, y en la espalda siempre se va a sufrir un poco más porque no tenemos tampoco una buena conducta o digamos que unos buenos hábitos, ¿sí? Entonces sí es importante conocerlos. La más común siempre va a ser el síndrome del túnel del carpo. Entonces, acuérdense que esta es una inflamación en los tendones de la muñeca que puede ocasionar presión y digamos que una dificultad al momento de abrir, cerrar la mano o de pronto digitar o mover el mouse. Por eso también es importante tener un buen puesto de trabajo que sea adecuado a nuestras necesidades y que evite, en este caso, pues que se ocasione una enfermedad de origen laboral. Perfecto, Tatiana, ¿cuáles crees que pueden ser como esas alertas que podemos tener nosotros como organización o nosotros mismos como trabajadores o colaboradores de esas enfermedades? ¿Cómo sé que de pronto puedo estar padeciendo una de ellas? Ok, es importante resaltar que las organizaciones tienen que cumplir con unos requisitos en temas de seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1072 y la resolución 0312 del año 2019 nos dicen que debemos cumplir con unos estándares. Estos estándares también nos dicen que debe tener mínimo una empresa para cumplir con temas de seguridad y salud en el trabajo, y uno de los aspectos que de pronto conllevan a este tipo de situaciones puede ser la realización de los exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales son los que pueden identificar si existe una dolencia, si hay alguna dificultad para algún movimiento que se tenga que hacer, y nos van a dar esa alerta que tú dices. Obviamente, la misma persona que llegue a tener estos síntomas puede referirlo al responsable de seguridad en el trabajo o a su jefe inmediato para que se tomen acciones correctivas. Yo como empresa tengo que asegurarle primero un puesto de trabajo adecuado a mis trabajadores, ¿sí? Yo tengo que asegurar que ellos tengan un buen escritorio, una silla con 5 puntos de apoyo, con descansabrazos, que el escritorio sea adecuado para que quepa el computador, el teclado, el mouse, y que la persona se pueda mover fácilmente en su espacio, ¿sí? Si yo hago unas inspecciones periódicas, puedo evidenciar que hay alguna falencia en ello. Si yo hago unas inspecciones periódicas, puedo verificar que la persona se mueve constantemente hacia atrás, que la persona mueve la muñeca de tal manera que se evidencia que hay una dolencia o una incomodidad. Y entonces lo puedo visualizar desde el punto de vista de empresa, ¿sí? Con las inspecciones de seguridad que yo pueda hacer. También los exámenes médicos ocupacionales. Recuerden que los exámenes médicos ocupacionales se tienen que hacer en 3 momentos y pues algunos extraordinarios, que es al ingreso de la empresa cuando la persona es contratada y va a empezar a hacer sus labores. Periódicamente, la periodicidad la puede definir la empresa, ya sea 1 año o 2 años. Y la tercera es cuando la persona se va, cuando la persona cambia de empleador, cuando cambia de trabajo, yo le tengo que hacer un examen médico periódico de egreso. El examen inicial, yo miro en las recomendaciones y en las restricciones que puede tener esa persona, que yo pueda ajustar su trabajo a ella, o que sencillamente, no sé, yo le puedo decir que no se puede hacer una labor encargada, ¿sí? Entonces es el examen de ingreso que me va a dar una luz. Entonces ya el examen periódico, vamos a medir la trazabilidad, cómo está esa persona, cómo va en el transcurrir de los días, de los años, etcétera. Y simplemente voy a llevar como un seguimiento. Ya si esta persona presenta algún cambio significativo en el examen médico periódico, yo tengo como empresa que tomar correcciones, tengo que tomar acciones preventivas o correctivas para evitar que esa lesión que se ha evidenciado en el examen médico periódico pueda tener alguna afectación mayor o significativa. ¿Listo? Y el de egreso simplemente me va a dar una luz también para decir esa persona se va totalmente sana y salva de la empresa, o esta persona puede irse con alguna restricción y va a tener un seguimiento periódico. ¿Quién se encarga de esos seguimientos en una enfermedad laboral? La ARL y la EPS. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre tiene que haber como una
un consenso entre ellos y adicional unas juntas de calificación a nivel nacional que pueden dar como ese tipo de información si es o no es enfermedad laboral, pero como les decía anteriormente, es un proceso un poco largo, ¿listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta y esas alertas también las pueden ver ustedes mismos como trabajadores o colaboradores y en siempre informar a tiempo. Informar a tiempo quiere decir que yo como trabajador puedo decir, no, lo que pasa es que el escritorio que tengo es muy incómodo porque no puedo mover bien el mouse y no tengo donde reposar mi brazo. La organización entra a evaluar qué se puede hacer para mejorar esas condiciones y simplemente va a ser la acción correctiva que les estaba comentando. Pero siempre la primera alerta la tiene que dar el mismo trabajador. Obviamente la empresa tiene que ser vigilante porque es número uno en responsabilidades ante el sistema de gestión y pues por dar cumplimiento a la normatividad. ¿Ok? Perfecto, Tatiana. Nos decías que la empresa debe ser vigilante, ¿cierto? Entonces nos queda pues, entendemos que esta persona que está encargada del sistema va a ver, ¿cierto? Pues, lo que nos decías, mueve la muñeca, se está moviendo, está acostado, está sentado bien. Sin embargo, tenemos un desafío y es que muchos de nosotros estamos trabajando desde casa. ¿Cómo nosotros como organización podríamos hacer este tipo de controles? ¿Cómo lo vienen haciendo de pronto ustedes o qué le están recomendando a sus clientes hacer? Ok, las recomendaciones que nosotros estamos sugiriendo a nuestras empresas aliadas es que hagan lo mismo, unas inspecciones, hay que tener en cuenta y hay que diferenciar muy bien el trabajo en casa del teletrabajo. Recuerden que el teletrabajo es algo que por norma tiene que estar incluido en los contratos de los trabajadores, tiene que estar en el reglamento interno de trabajo y todos tienen que conocer las características del teletrabajo. Eso es algo que se rige. El trabajo en casa obedece a que por gestión del cambio, por temas en este caso de de salud pública, el tema de la pandemia, simplemente se ha trasladado la oficina a su casa. Entonces, nosotros como organización debemos velar, uno, porque las personas desde su lugar de trabajo, sea independiente que sea en la casa o en la oficina, tengan las mismas comodidades para trabajar, ¿sí? Las mismas comodidades no quiere decir que yo le tengo que dar el mouse 3000 o la silla 5000, sino que sea una silla adecuada de acuerdo a lo que se pueda evidenciar y que se ajuste a las necesidades de ellos, ¿sí? Hay algunas empresas que por factores económicos tienen de pronto que prescindir de algún objeto necesario, como un elevamonitores para evitar que de pronto la persona se agache tanto, pero la misma empresa puede contribuir con algún objeto que se pueda modificar para que para que sea necesario, para que no sea necesario comprar algo que de pronto se puede tener en casa, ¿sí? Entonces también va mucho lo que nosotros desde casa podamos brindar a nuestra organización para aliviar ese tipo de cosas y que yo pueda trabajar bien. Entonces, por eso les decía que siempre van a tener que los trabajadores o los colaboradores dar un parte de necesito, estoy bien, algo me hace falta, ¿sí? Como siempre alzar la voz y decir qué es lo que está sucediendo. Y en casa pasa mucho que no estamos el 100% del tiempo sentados. Cualquier motivo puede pasar, llega a un domicilio, tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mi mamá, o mi mamá llega, o cualquier cosa puede pasar. No siempre voy a estar sentado en mi puesto de trabajo y eso también ayuda a evitar o eliminar de pronto las dolencias que se puedan tener por estar tanto tiempo sentado o por digitar o por tener un movimiento repetitivo, etc. Entonces, la empresa sigue teniendo esa obligación de ser vigilante. Yo siempre tengo que, pues debo tener en cuenta que las inspecciones se tienen que hacer periódicamente y en este caso, para las personas que trabajan en casa, lo tengo que reforzar, ¿sí? No significa que tengo que poner una cámara viendo todo el panorama que tiene esa persona todo el tiempo, sino que yo les puedo decir también, bueno, muéstrame su sitio de trabajo, envíe una imagen fotográfica, hágame un video corto para saber usted cómo está trabajando y yo poder mejorar esas condiciones. Pero siempre va a ser responsabilidad de la organización adecuar el puesto de trabajo o el lugar en donde va a desempeñar sus labores. Ya la persona también, como les digo, es su responsabilidad de pronto alzar la mano y decir qué es lo que está sucediendo si llega a tener alguna inconformidad. Perfecto, bueno, me gusta mucho eso de la parte de la recursividad. Si bien no todas las empresas pues tienen un presupuesto muy amplio,
y tienes muchos colaboradores, pues genial que podamos simplemente adecuar nuestro puesto de trabajo con lo que tenemos. Eso me gusta mucho. Em, y retomando un poquito todo lo que nos indicabas al principio de los riesgos biomecánicos, me gustaría que abordáramos tal vez un poco cuáles pueden llegar a ser esas enfermedades. Si de pronto ya nos las nombraste, pero tal vez fueron muy rápidos y no alcanzamos a retenerlas, con el fin de decir, bueno, hay estas 5 que son las más comunes y que nosotros podamos ver, bueno, si algo de esto está pasando dentro de nuestra organización. Claro que sí. Las más comunes, las enfermedades más comunes de acuerdo pues a las enfermedades laborales son el síndrome del túnel del carpo, que es la inflamación en este caso de los tendones de la muñeca, que pues obliga a tener un descanso periódico pues para evitar el agotamiento. También tenemos en el caso de la columna vertebral, lumbagos. Entonces, generalmente los lumbagos aparecen en la zona baja de la espalda. Entonces, el dolorcito de cintura mal llamado. Entonces, eso puede obedecer. También hablamos de una tendinitis. Esa se aplicaría pues en todos los miembros, en toda la parte externa, o bueno, en los miembros superiores, que también ocasiona un cansancio, un agotamiento. Entonces la tendinitis también es muy famosa en muñecas y manos. Trastornos musculoesqueléticos, entonces el mal llamado mico que podemos tener en la parte cervical, el recogimiento de los músculos de la parte detrás del cuello, que puede ocasionar pues esas dolencias, ¿listo? Los llamados trastornos musculoesqueléticos, exactamente. Entonces, hay también una parte importante que son las hernias discales. Eso es un poco más avanzado y puede conllevar a una situación de origen común, pero que por las actividades que se pueden hacer pueden generar una enfermedad de origen laboral, ¿sí? Las hernias discales aparecen también cuando nos agachamos mucho, nos levantamos mucho y no tenemos una buena posición al agacharnos, ¿sí? O levantarnos. De pronto algunas personas que tienen que archivar muchas cosas, papelería, lo que sea, o que están en constante movimiento pueden también tener esa tendencia. ¿Listo? Pero también quiero que tengan presente que muchas de estas enfermedades laborales también pueden obedecer a temas hereditarios, ¿sí? Podemos confundir una artritis con una tendinitis, entonces también es por eso importante que cada uno en su organización tenga presentes sus exámenes ocupacionales y sus exámenes comunes, su visita al médico periódicamente, para que también de pronto si tienen alguna enfermedad de origen común, no se vaya a completar con esta de origen laboral y pueda ocasionar o tener un desenlace pues desafortunado. ¿Listo? Ok, perfecto. Aquí en nuestro chat nos están resumiendo las actividades de las que nos conversabas y yo tengo una duda referente a lo que llamamos el estrés. No sé si alguno se sienta identificado, pero seguramente en pandemia, cuando estuvimos mucho tiempo encerrados, tal vez empezamos a notar, no sé, cambios en nuestro genio, en nuestro humor, tal vez, no sé, caída del pelo, cambios en la piel. ¿Tú crees que esto podría llegar a ser catalogado como una enfermedad laboral o que alguien levante la mano y diga algo me está pasando? No sé si de pronto te pasó con tus clientes. Sí, mira que es una tendencia. Sabemos que desde el mes de marzo pues vino el confinamiento. Muchas personas de nuestros o muchos de nuestros clientes trabajan en oficina, no son como tan operativos en temas industriales. Y sí es una tendencia, el estrés como cualquier otra enfermedad, porque también se puede catalogar así, conlleva tener una sintomatología adversa. Entonces yo puedo tener estrés y se me empieza a caer el pelo. O yo tengo estrés y siempre voy a tener dolor de cabeza. O yo tengo estrés y me va a doler la espalda. O siento que ya la silla no me da o cosas parecidas. ¿Puede conllevar una cosa a la otra? Sí. El tema del encierro afecta muchísimo a las personas. Y mira que un caso particular es que algunas personas que han convivido más tiempo con su pareja, no sé si lo han escuchado también en noticias, al momento ya de levantarse como las restricciones o salir, buscan salir, ¿sí? Entonces el encierro también ha llevado a que seamos menos tolerantes, a que de pronto tengamos una facilidad como
de que me saca la chispa, como se dice coloquialmente, entonces sí puede conllevar a eso, y el estrés también pues asocia a ese tipo de cosas. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos desde el punto de vista de seguridad en el trabajo es la comunicación, ¿sí? Muchas empresas son pequeñas y son emprendedores y pueden de pronto llevar este tema del estrés laboral a mejorar las condiciones con, no sé, un permiso de trabajo, como descanse una hora, retome la tarea, haga la atención que necesita hacer en su casa, tomes el tiempo como para descansar un poco mentalmente hablando y retomar sus actividades. Porque sí se presenta mucho. Y además, ¿sabes por qué? La tendinitis y en este caso el recogimiento de los músculos de la parte cervical se asocia muchísimo al estrés. Yo tengo estrés y ya me está doliendo el cuello y empiezo a hacer así, muchas cosas. Entonces, lo que nosotros también recomendamos es para que de pronto se evite tanto el tema de las dolencias, hacer pausas activas, ¿sí? Las pausas activas, como su nombre lo dice, es una pausa, pero que merece una actividad diferente, o la gimnasia laboral. Entonces, yo suspendo mi tarea por unos minutos, una pausa activa no debe superar los 5 minutos, y hago un ejercicio físico o cerebral que me permita descansar un poco de la tarea que estoy haciendo y pueda de pronto abrir mi mente a otra cosa que me distraiga, ¿sí? Y pasa mucho que la gente se queja por los dolores en el cuello. Entonces, básicamente, una pausa activa puede ser cerrar los ojos y empezar a estirar la parte cervical, ¿sí? Evitando que haya una afectación directa en la columna, porque no se puede tocar la columna, pero sí se puede hacer un estiramiento que mejore de pronto el momento o el día de la persona y que también aleje un poquito el pensamiento del trabajo con lo que está sucediendo por temas de pandemia o trabajo en casa. De acuerdo, nombrabas ahora algo que no había escuchado antes y es la gimnasia laboral. ¿Qué diferencia hay entre hacer una pausa activa y hacer gimnasia laboral? Básicamente es el nombre. La gimnasia laboral es como mucha gente también nos refería que, ¿cómo así que pausa activa? No tiene como concordancia una palabra con la otra. Entonces ahora se volvió como más de moda la gimnasia laboral, pero es básicamente lo mismo, una pausa activa. Sino que la gimnasia laboral también obedece a que yo pueda hacer ejercicios diferentes en el lugar de trabajo que me puedan tomar un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo tener zumba, yo puedo hacer no sé, días de spa y lo puedo de pronto catalogar en mi sistema de gestión como gimnasia laboral, ¿sí? Puede muchas veces tener menos tiempo de ejecución o más tiempo, pero es lo mismo. La idea es como tener un momento de descanso o la labor que se hace y mejorar las condiciones de trabajo de las otras personas. Condiciones de trabajo me refiero al mismo reposo o a las mismas pausas. De acuerdo. Listo, Tatiana. Bueno, por aquí tenemos una pregunta en el chat de Sara. Nos preguntan, en el caso del teletrabajo, o sea, modalidad teletrabajo, la legislación no obliga a las empresas a suministrar los elementos necesarios para trabajar como el mobiliario, solo verificar que el teletrabajador cumpla con los requisitos, ¿correcto? Sí y no. La norma nos dice que para tener teletrabajo yo debo suministrar lo que la persona necesite para trabajar. Si la persona no tiene en su casa un escritorio, si no tiene una silla, como empresa, como organización, yo debo suministrarle eso para que la persona esté trabajando cómodamente o como lo necesite. No solamente es darle el computador, el mouse y el teclado. No, yo tengo que asegurar que el puesto de trabajo cumpla con las condiciones ergonómicas y cumpla en el sentido de que no va a ocasionar ni un accidente, ni un incidente, ni una enfermedad laboral. Entonces, sí hay una norma que nos dice que el empleador debe cumplir con esos requisitos. Y además, como les digo, debe estar por sentado en el contrato de trabajo y debe estar en el reglamento interno de trabajo esa modalidad. Ok, perfecto, listo. Aquí también me gustaría darle la palabra a Diana de Ubica. Ustedes, pues digamos que nacen como organización para acondicionar puestos de trabajo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En ese sentido, referente a la pregunta de Sara, ¿cómo lo han visto con sus clientes o desde la normativa? Pues mira, yo pienso que en este momento hay muchos, Pau, gracias por darme la palabra, hay muchos vacíos legales y de hecho creo que con todo el tema de la pandemia
nos hemos visto o las empresas se han visto enfrentadas a una nueva realidad que han tenido que abordar de manera muy, muy rápida. Entonces pienso que más allá de la legislación o de lo que nos demanda el Estado, creo que es un tema más del interés que tiene la compañía por generar las condiciones adecuadas para que su colaborador trabaje bien, ¿sí? Que tenga una silla ergonómica, que tenga un buen puesto de trabajo. ¿Cómo garantizo que mi colaborador, aún en la distancia, sienta que yo me preocupo por él, sienta que yo como empresa estoy interesado en su salud, en su bienestar? Entonces creo que más la reflexión va en ese sentido, ¿cierto? De ese contrato emocional que yo tengo con mi colaborador, más allá de lo que me obliga la ley, porque creo que pues el Estado estará trabajando en hacer más rigurosas las normativas, pero esto va a tomar un tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como empresa? Esa es la pregunta, para garantizar que mi colaborador esté bien. Correcto, que es como ir más allá, como dar la milla extra y que pues Exacto. digamos todos estos temas van muy ligados también al tema de sostenibilidad. En esas buenas prácticas laborales, ¿cómo hacemos para proteger a nuestros equipos de trabajo independientemente que lo diga la ley o que no lo diga la ley, ¿cierto? Exactamente. Y en ese sentido también quisiera que nos contaras, pues de una vez ya que estamos hablando de este tema, cuáles son aquellos insumos o la ayuda que Ubica le puede prestar a las organizaciones para que si dice la ley o no dice la ley, igual puedan ejecutarlo. Pues básicamente nosotros hemos brindado apoyo a las organizaciones desde la etapa inicial, es decir, desde que arrancamos con un diagnóstico para poder determinar en qué condiciones se encuentra mi colaborador, ¿cierto? Hacer una encuesta, aplicar esa herramienta para ver qué riesgos biomecánicos tiene mi colaborador, ¿cierto? Y a partir de ese diagnóstico generar toda una estrategia de acompañamiento a la empresa para que implemente de manera efectiva y eficiente su estrategia de teletrabajo. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que nos hemos encontrado muchas sorpresas. Por ejemplo, algunas empresas creían que sus colaboradores estaban trabajando en óptimas condiciones y no fue de esa manera. Cuando llegamos a hacer las inspecciones a las casas de los colaboradores y las hicimos de manera virtual, pues encontrábamos muchos casos de personas trabajando en condiciones que no eran adecuadas en el comedor o en la cocina o en un rinconcito o en una silla incómoda o en un butaco, ¿cierto? Y que hemos podido ver que en la medida en que ubica, va hasta la casa del colaborador, le entrega el puesto de trabajo, le adecúa su espacio, ¿cierto? Les presta todo ese soporte de IT, de tecnología, logístico, pues el colaborador se siente más a gusto, trabaja mucho mejor, se disminuyeron los dolores de espalda, el túnel del carpio, toda esta cantidad de enfermedades que vienen asociadas a las malas posturas y pues a trabajar en ambientes que no son adecuados. Entonces, haciendo como el resumen, Ubica hace el acompañamiento desde el diagnóstico, la instalación en renta del puesto de trabajo, todo el tema de la capacitación al colaborador para que aprenda cómo trabajar de manera efectiva online, ¿cierto? Pero también hacemos todo lo que tiene que ver con el soporte logístico, es decir, se me dañó la silla, el escritorio y también el soporte IT. No me conecta el computador, no me funcionan las herramientas, entonces capacitamos a las personas para que puedan hacer su labor de manera efectiva. Súper, bueno, pues bastante pertinente. Realmente cuando queremos o tenemos ese compromiso realmente de poder darle bienestar a nuestros equipos. Seguramente en estos casos que tú dices que trabajan desde la cocina, desde el comedor, evidentemente pues no son lugares apropiados para algo que nos toca 8 o más horas al día. Entonces, bueno, creo que eso impacta directamente también con la productividad de los colaboradores, que en últimas, pues realmente las empresas lo que queremos es tener pues equipos productivos y personas felices trabajando. Feliz, de Entonces, acuerdo. felices, esa es la palabra. De acuerdo, aquí tengo una pregunta de Cristina Mora. Nos pregunta, ¿cómo se puede garantizar que el trabajador que esté en modalidad de trabajo en casa o teletrabajo realmente cumpla con las pausas activas? Si en ocasiones varios no se pueden conectar al tiempo, ¿las ARLs deberían hacer esto o el profesional de salud y seguridad en el trabajo que asigne la empresa? ¿Se puede tener la grabación de esta charla? Sí, podemos hacer la grabación de esta charla. No sé, Tatiana, si tú nos ayudas, ¿cómo hacemos para verificar que realmente estamos haciendo las pausas activas? A mí a veces se me olvida, por ejemplo, Sí, se me eso es pasa. un tema que siempre pasa en las organizaciones, es como podemos vigilar de alguna manera que ese proceso se cumpla.
Eso depende mucho de la organización. La ARL no está en este campo. La ARL está para capacitar y dar un acompañamiento a las organizaciones, pero las pausas activas son encaminadas para que se hagan casi que diariamente, ¿sí? Entonces, empezando porque como colaborador yo debo tener la conciencia de hacerlo solo en un momento para evitar dolencias, y de pronto el profesional o la persona asignada de seguridad y salud en el trabajo que les esté acompañando en el proceso de implementación debe hacer ese tipo de recordatorios, ¿sí? Esa persona entonces debe programar en su plan de trabajo la realización de las pausas activas, puede delegar a una persona para que sea ese coordinador o simplemente, no sé, nos conectamos al mediodía, todos por favor con cámara abierta y hacemos una pausa activa de 5 o 10 minutos. Hay algunas ARLs que suministran aplicaciones para hacer pausas activas. Un ejemplo, sin dar publicidad ni nada, Sura tiene una aplicación o un software que se instala en el equipo y les aparece como un mensaje de alerta diciendo haz la pausa activa. Positiva también creo que lo tiene, entonces es como adaptarlo a la organización, pero depende del profesional que les esté apoyando en el proceso de implementación. Entonces sí, eso es algo más de dedicación tal vez. No hay ninguna norma que me diga exactamente o puntual pausas activas, pero en promoción y prevención de lesiones, en este caso osteomusculares, yo tener en cuenta este tipo de pausas en el trabajo para descansar y de pronto evitar algún incidente o accidente laboral. Súper, aquí me surge una pregunta entendiendo, pues digamos que a mí a veces me pasa, a mí se me olvida, a mí no me llega recordatorio, a mí nadie me dice que me conecte. No sé si de pronto desde Cuidamos o desde Ubica han logrado identificar alguna forma innovadora o creativa de hacer esas pausas activas. Que ustedes puedan decir como, uff, súper chévere lo que sea, lo que estaban haciendo en esa empresa. No sé, como un juego o un reto o algo así curioso que nos puedan compartir. Bueno, por parte de Cuidamos siempre está como la consultoría o la asesoría del profesional que acompaña a la empresa y en este caso pues el recordatorio sí está. Nosotros también manejamos una plataforma en la que se puede, no sé, subir toda la información en temas de seguridad en el trabajo. Esta plataforma también brinda alertas a nuestros trabajadores y a nuestro responsable de seguridad en el trabajo dentro de la organización. Entonces, sí se puede convertir en una ayuda para que estas personas sepan que en un momento determinado les va a aparecer un correo electrónico o les va a aparecer, no sé, un mensaje en su equipo para que tengan que hacer una pausa activa o a realizar alguna actividad puntual. Pero pues ojalá, no sé, pudiéramos tener una aplicación que le llegue un mensaje en el WhatsApp o cualquier otra cosa para avisarles, pero pues en este caso nosotros lo hacemos un poco más manual por ahora. Genial, gracias Tatiana. No sé, Diana, si tú tienes alguna historia que nos quieras contar de algo. Pues básicamente lo que se ha hecho es trabajar en conjunto con las áreas de gestión humana para diseñar estrategias novedosas e innovadoras que nos permitan hacer esas pausas activas. Entonces, ejercicios, zumba, clases de cocina, bueno, muchas cosas, no solamente la pausa activa del día a día, sino actividades de integración con los colaboradores. Eso es lo que hemos hecho. Ok, bueno, si alguien en el chat nos quiere compartir de pronto su estrategia para pausas activas y que nos podamos copiar, genial, aunque ya tenemos pues digamos que algunas ideas que podemos desarrollar dentro de nuestra organización. Digamos que para mí sería muy valioso como que me llegara el mensaje y yo al menos me acordara de que tengo que hacerlo, porque normalmente uno se sienta a las 8 de la mañana normalmente se para a almorzar a toda, seguramente, y luego ya le dieron otra vez las 8 de la noche y no hizo absolutamente nada más por el contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Que no hay que salir a almorzar, no hay que hacer como esas cosas tal vez cotidianas que hacíamos dentro de la organización. Y bueno, digamos que eso altera un poquito como los procesos y nos toca también repensarnos dentro del hogar cómo retomar, digamos, esas actividades para activar nuestro cuerpo. Entonces, si alguien tiene alguna, perfecto, la podemos compartir en el, en el chat o prenden el micrófono y nos cuentan. Mientras yo le hago una pregunta a Tatiana. Hemos hablado de prevenir, estas son, a veces no tenemos casos muy cercanos de enfermedades laborales, ¿sí? Entonces tal vez no logramos dimensionar hasta dónde va a llegar
algo que era tan simple como hacer unas pausas activas o estar pendiente. No sé si tú tienes algún caso de una enfermedad laboral de una persona que tal vez no se cuidó y que, digamos, desencadenó algo más complicado para una organización. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Siempre van a haber casos en los que tenga un buen desenlace o uno no tan favorable, ¿cierto? Las enfermedades de origen ocupacional, en este caso por temas osteomusculares, no son tan positivas y algunas veces, digamos que las mejoras o las acciones correctivas tampoco son tan favorables. Entonces eso es un azar. Nosotros tuvimos un caso de una persona que tuvo un accidente de origen laboral. Esta persona creo que se cayó de la silla, hizo como un mal movimiento, se giró y se cayó y tuvo una complicación en el coxis. Empezó el tema de el accidente de origen laboral. Entonces esta persona regresó a la empresa, pero empezó a tener unas dolencias, se le hicieron los exámenes médicos ocupacionales, entró a terapias, todo el proceso que tenía que llevar y se dieron cuenta al año que empezó a tener un disco de la columna en la parte lumbar corrido, ¿sí? O sea, corrido de la columna. Entonces, se empezó a trazar el tema de la calificación de invalidez o calificación por origen laboral. Entonces, esta persona duró incapacitada más de 180 días, duró incapacitada realmente como, no sé, 4 años en la organización y devuelve un tema supremamente complicado para las empresas. Primero porque hay algunas empresas que son pequeñas y digamos que cada centavo duele. Entonces tenían que pagarle a esta persona que no tuvo un cuidado al hacer un movimiento que no tenía que hacer y empezó desde ahí a originarse este tema de la enfermedad por el accidente de trabajo. Y adicional que tenían que pagarle a esta persona, esto también los demandó porque no le cumplían, creo que con un tema de la prima o cosas así, y entonces se vino como otra contrademanda porque esta persona resultó que sí podía caminar bien y llegaba a la oficina, se paraba como enfrente y a mirar quién estaba por ahí, y o sea, es una novela, tal cual. Entonces uno empieza a mirar si efectivamente las personas son conscientes de que lo que pueden hacer en su trabajo puede desencadenar algo tan, o sea, con una magnitud tan grande y además que pueden también haber evitado eso con un simple movimiento, ¿sí? Nosotros siempre reforzamos en nuestras organizaciones que las sillas, por ejemplo, no son para correr en los pasillos, no son para subirse para alcanzar un archivo o para cualquier otra cosa, ¿sí? Son para sentarse y hacer su trabajo de manera adecuada. Muchas personas obvian esto o lo omiten y termina pasando lo que les digo, o sea, una enfermedad de origen ocupacional que a su vez después ya se llegó como a una conclusión de que esta persona no estaba enferma, sino que, pues no sé, decía que sí lo estaba y como les digo, es un tema largo que no se acaba como tan fácil y en este proceso llevan 7 años. Entonces, con eso les quiero contar un poquito y también les quería contar otra experiencia que tuve hace unos años con una persona que manejaba una moto, un domiciliario, un mensajero, y esta persona empezó con el síndrome del túnel del carpo. Entonces lo operaron y quedó peor. La persona ya no puede hacer nada con la mano derecha porque perdió la fuerza y ya no puede ni siquiera sujetar algo. Entonces, por eso les decía hace un momento que uno no sabe qué puede ser peor. Identificar la enfermedad y empezar un tratamiento, operarse o algo así, o identificar la enfermedad, evitar de pronto hacer alguna acción que pueda empeorar mi trabajo o pues, mi salud y de pronto empezar a hacer algún tratamiento o terapias o cosas así. Entonces eso depende muchísimo del médico especialista que los vea, de la persona que les diga, efectivamente usted tiene esto, efectivamente tiene que hacer esto para evitar de pronto dolores de cabeza más adelante. Entonces, la recomendación siempre va a ser el autocuidado. Desde cuidamos, nosotros nos preocupamos porque nuestras empresas aliadas y nuestros colaboradores se sientan como seguros de que el trabajo que están haciendo lo están haciendo de manera segura, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, siempre nosotros vamos a invitarles
a que levante su voz, que digan qué puede pasar, qué les hace falta, qué necesitan. Se puede llegar a algún acuerdo con la administración, la gerencia, para que todos estemos hablando en el mismo idioma y para evitar de pronto este tipo de accidentes o enfermedades laborales que pueden ser en algunos casos muy complejas. Completamente de acuerdo. Creo que también todo esto va muy ligado a la cultura de autocuidado, ¿cierto? Que es cómo comunicamos también dentro de nuestra organización y hacemos campañas para que nosotros mismos, pues primero, estemos pendientes de nuestra salud y segundo, pues como contar con ese mensaje de que la organización también se preocupa por nosotros. En ese sentido, no sé si de pronto Diana o tú, Tatiana, nos pueden contar cómo creamos esa cultura de autocuidado, qué estrategias podemos empezar a implementar mañana, al menos para decirle a la gente, atención, cuéntenos, levanten la mano, por favor. Bueno, desde la experiencia de nosotros como cuidamos, siempre también encaminamos el proceso en temas de orden y aseo, ¿sí? Yo puedo tener orden y aseo en un puesto de trabajo determinado o desde mi casa, el espacio que yo puedo tener, primero para evitar algún accidente de trabajo. Mi silla que esté bien ubicada, que no tenga nada alrededor que pueda ocasionar algún daño, que no pueda de pronto desencadenar una caída, en mi puesto de trabajo que esté debidamente organizado, que yo pueda hacer la atención que necesito en mi equipo o en mi trabajo como se debe hacer. Entonces siempre nosotros como que le sugerimos que, o sea, son muchas cosas, desde levantarse y bañarse para estar despierto, para estar activo, sentarse en el puesto de trabajo de manera adecuada, ojalá tener una buena iluminación en el puesto de trabajo, en el lugar donde se vayan a hacer, como lo decía ahorita Diana, hay muchas personas que trabajan desde una habitación, desde el comedor, desde la cocina, cualquier lugar, pero entonces como que optimizar el puesto de trabajo para yo hacer la actividad de manera segura y evitar de pronto un accidente. Entonces siempre la invitación va a ser a que alistemos todo para poder hacer las cosas como se tienen que hacer y evitar dolores de cabeza. Después, ese es como el consejo que les doy y siempre mantener el autocuidado. Si necesitan algo, siempre levanten la mano. Esa es la invitación que les quiero hacer. De acuerdo. Y de acuerdo con lo que dice Tatiana, y adicionalmente pienso que acá estamos muy acostumbrados a nivel cultural a reaccionar más que prevenir. Entonces siento que tenemos que tener una cultura del autocuidado, pero también de anticiparnos a este tipo de cosas como capacitando a nuestro personal, dándole las herramientas, mandándole piezas donde les digamos cuál es la postura correcta. Por ejemplo, nosotros desde Ubica los capacitamos en higiene de la postura, en cómo hacer ese contrato emocional con su familia para respetar esos espacios que tenemos de trabajo, ¿sí? Les brindamos soporte de ayuda psicológica, porque hemos visto que los índices de depresión, de ansiedad, de estrés están disparados con la pandemia. Entonces creo que antes de que las cosas sucedan, nosotros debemos anticiparnos como compañía y como organización y generar estrategias que nos permitan prevenir. Bueno, genial. Esa parte, esa última parte que nos contaba Diana, súper importante, porque muchas veces esperamos hasta que pase algo para darnos cuenta que eso estaba allí latente. Y es como pues también hacemos un diagnóstico antes de que algo suceda. Y en ese sentido, Diana, también me gustaría que nos contaras un poco sobre ese diagnóstico bueno, que de una u otra forma pues van a tener todos los asistentes a este webinar, pero que nos cuentes un poquito ese diagnóstico que comprende, para así que sepamos cómo nos preparamos antes de que nos suceda cualquier cosa. Bueno, pues básicamente el diagnóstico fue desarrollado por nuestro equipo. Tenemos expertos en seguridad de salud en el trabajo, psicólogos, expertos en el área de recursos humanos y básicamente lo que nos permite medir en principio son los riesgos biomecánicos asociados a la labor del colaborador en su día a día. Eso es básicamente lo que ustedes van a poder ver, cómo están ellos sentados, cómo está su puesto de trabajo, cómo está, si tienen una mesa adecuada para laborar, si tienen la luz, si tienen riesgo eléctrico, cómo está su conexión a internet, cuántas son sus megas y si todo esto permite que él desarrolle su labor de manera adecuada. Básicamente eso es lo que hacemos con el diagnóstico. Perfecto, creo que, no sé si solo me pasa a mí, estoy analizando absolutamente todo, el orden, cómo estoy, si estoy bien sentada, porque creo que no somos conscientes, pues como todo el día, de qué es lo que está pasando. Siento que podemos arrancar súper ordenados, súper bien sentados, y en la medida que va pasando el tiempo,
pues llegamos como a una mala postura o estamos trabajando sin luz porque tal vez no somos conscientes de lo que está sucediendo. Y ahí es muy importante lo que nos decía Diana, de enviar esta pieza gráfica, el recordatorio también, porque son cosas que pasan desapercibidas y que nos damos cuenta cuando ya nos está doliendo algo. Entonces, ya para ir cerrando, no sé, Tatiana, si tú tienes como una reflexión final. Sé que nos has invitado a varias cosas, al orden, a levantar la mano, pero no sé si nos quieras dar como una reflexión última. No, pues apoyando muchísimo lo que dice Diana, el tema de higiene postural siempre va a depender de cada uno de nosotros, todo sencillamente va a depender de cada uno de nosotros. Desde las organizaciones en el tema administrativo, ser vigilantes ante los procesos, tener en cuenta cuáles son las necesidades de nuestros colaboradores y apoyarles sobre todo, y también por parte de los colaboradores cómo contribuir en ese apoyo, identificar cuáles pueden ser los riesgos significativos que pueden ocasionar un accidente y demás, y mantener una buena postura. Recuerden que, pues digamos como un tip, lo que decían ahorita sobre las piezas gráficas de bien sentarse, tener las piernas con los pies totalmente soportados en el suelo, en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces todos estamos acomodándonos, que las piernas queden bien, las piernas que hagan ese ángulo, que las manos o los brazos queden totalmente soportados, bien sea en el escritorio o en la silla que tenga reposabrazos, ¿sí? Que el monitor de nuestro equipo nos dé una altura de las cejas, el borde de la cámara, entonces para que lo tengan en referencia. Entonces, si no tenemos el monitores, podemos poner un directorio, una cajita, cualquier cosa que nos pueda ayudar. Y ojalá pudiéramos mantener una buena postura en la mano que coge el mouse para evitar el movimiento repetitivo de la muñeca y que sea de todo el antebrazo. No sé si de pronto me entienden. Entonces, como estas posturas adecuadas que podemos tener para evitar dolencias. Ojalá también pudieran cambiar de posición el mouse. Entonces, no solamente usarlo con una mano, con la mano dominante, sino que fuera también con la otra. O pues si se pudiera, ¿no? Sé que es difícil, pero de pronto es cuestión de hacer el ejercicio. Por favor, retomen las pausas activas, tema de gimnasia laboral. Siempre la invitación va a ser al tener el autocuidado y sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo, pues la prioridad van a ser nuestros colaboradores. Entonces, la invitación es para que lo tengan en cuenta y pues siempre una buena postura va a evitar algún daño o lesión en nuestro organismo. Súper, Tatiana. Como tú decías, la prioridad son nuestros colaboradores. Creo que eso también lo tomo y espero que todos también se lleven ese mensaje porque realmente nuestra responsabilidad como líderes o como empresarios pues está en cuidar al equipo de trabajo al que contratamos, al que le hicimos una invitación a ser parte de nuestra organización. Entonces, bueno, Tatiana, mil gracias por esas últimas reflexiones. No sé, Diana, si tú tienes algo último que nos quieras comentar antes de darle cierre al espacio. No, pues me gustaría, como les comentaba, ya estamos trabajando con algunas empresas en estos procesos. Una de ellas es Veritel y tuvimos la oportunidad de grabar el testimonio de uno de sus colaboradores, cómo ha cambiado su manera de trabajar desde que implementamos todo de lo que hemos hablado, su puesto de trabajo, la capacitación, etcétera, desde Ubica. Y bueno, quisiera que lo vieran ya para cerrar. Muchas gracias. Listo, aquí les voy a compartir entonces mi pantalla con audio. Ahí está. Mi nombre es Diego Fernando Velosa, soy el líder contable del grupo Veritel. Antes de Ubica, mi sitio de trabajo no era funcional, tenía una silla que no cumplía las características para yo cumplir totalmente mi rol, me dolía la espalda, a las 6 de la tarde era insoportable. El equipo que tenía no cumplía con las características que yo necesito para cumplir mi rol. Bueno, antes de Ubica pues no tenía tampoco ni siquiera extintor, no tenía botiquín. Bueno, ahora después de Ubica
me cambió totalmente la vida. Esta silla que nos trajo desde Ubica, ya no me duele la espalda, el descansapiés fue algo que cambió también totalmente mi postura. El equipo de cómputo es rápido, cumple con las características yo como líder contable tengo que aplicar al momento de elaborar informes, etc. Tengo un extintor, tengo botiquín, y aparte de eso, ellos tienen un plus. ¿Cuál es el plus? El plus es que ellos antes realizan un análisis de lo que yo necesito en mi casa para elaborar. Y aparte de eso, su servicio técnico durante todo el periodo que se tenga el contrato es genial. Tuve el caso de que la cámara se me dañó y en un día ya me la cambiaron y me la instalaron. Entonces totalmente yo recomendaría Ubica para vivir la nueva forma de trabajo desde casa. Bueno, creo que vimos aquí ya al final la importancia que tiene cuidar a nuestro equipo de trabajo, brindarles las herramientas, también hacerles la invitación a que seamos lo más proactivos, creativos e innovadores para adecuar nuestros puestos de trabajo. Y ya por último, pues nada, agradecerles a todos nuestros asistentes del día de hoy, a Tatiana, a Diana. Creo que terminamos esta charla mucho más conscientes. Creo que a veces se nos olvida. Yo hoy voy a estar nuevamente de mi postura y de todos los tips que nos generaba Tatiana. Y pues nada, agradecerles a todos por el espacio. Aquí nos preguntan cómo podemos contactar a los ponentes. Ya les vamos a compartir entonces los correos electrónicos de Diana y de Tatiana para que se puedan comunicar con ellos. El webinar también va a estar pues en nuestro canal de YouTube, y mientras nos van compartiendo allí los datos para que se puedan contactar con ellas, también quiero hacerles pues la invitación a que nos sigan acompañando en nuestros webinars, que vamos a seguir hablando pues de cómo apoyar a nuestros equipos de trabajo desde diferentes puntos de vista, siempre entendiendo el talento, más la sostenibilidad y la responsabilidad que tenemos como líderes. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, @ubicawp, en YouTube, ubicawp, y en LinkedIn, ubicawp. ¿Listo? Allí les dejamos las redes sociales. Pueden retomar algunos webinars que ya hemos generado relacionados con temas de teletrabajo. Estuvimos con un asesor del Ministerio del Trabajo, quien nos contó cuáles son las directrices, qué hacer, qué no hacer. Allí también encuentran todos los datos de él para que pidan una asesoría. También hablamos sobre herramientas tecnológicas para el trabajo remoto y sobre temas de bienestar para los colaboradores. Entonces, esperamos que nos sigan. Muchísimas gracias a todos. Allí quedan entonces los contactos para que puedan seguir conversando con Diana y con Tatiana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan todos un buen día. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Que estén bien.